Buenos días, vamos a explicar este ejercicio, el del carro inclinado. Aquí utilizando los conceptos de estática, primera ley de Newton. ¿Listo? Entonces tenemos un carro de carga que se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. El peso total del carro y su carga es de 5.500 libras. Y esta actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas. Esas 30 pulgadas que tenemos nosotros aquí del carril y que es equidistante a los dos ejes. Equidistante igual distancia. ¿Sí? Entonces, entre este eje y este eje hay una distancia igual de 25 pulgadas cada uno. El carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este en un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril, este que tenemos nosotros acá. Determine la tensión en el cable y la reacción en cada par de ruedas. Bueno, antes de iniciar, recuerden que debemos hacer un DCL de este ejercicio. Cuando tenemos planos inclinados, vamos a mirar qué reacciones tiene el cuerpo y dependiendo de cómo estén las reacciones, definimos nuestras coordenadas, si las vamos a establecer inclinadas o las vamos a establecer convencionales, como siempre lo hemos hecho. Aquí, recordando la tabla de apoyos, tenemos acá dos rodillos, en este lado y en este lado, ¿cierto? Esos rodillos solamente tienen una dirección, ¿cierto? Entonces, a cada uno de estos le voy a poner una dirección, ¿sí? Una flecha en este sentido, que es lo más probable que esté. Lo mismo acá, otra flecha en este sentido, ¿sí? Si está el carro en contacto con esta superficie, pues va a tener una flecha en este sentido. Esto es lo que va a sentir el carro. Nosotros en un diagrama de cuerpo libre nos ponemos en lugar del carro y vemos qué está sintiendo. Entonces, sabemos por tabla de apoyos que aquí dos rodillos, entonces tienen solamente una dirección acá y otra dirección acá. Acá tenemos una tensión, ¿cierto? Entonces, la tensión siempre jala, siempre sale del cuerpo, entonces por eso es que yo siempre dibujo la flecha saliendo del cuerpo cuando estamos hablando de tensión. Y tenemos un peso. El peso, siempre que tengamos un peso, así esté en un plano inclinado, pues obviamente el peso va a ser totalmente vertical. Totalmente vertical va a ser el peso. ¿Listo? Entonces nuestro peso va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, a esto le podemos llamar reacción 1, a esto le podemos llamar reacción 2, ¿cierto? Aquí podemos llamarle tensión, no tengo más tensión, entonces voy a llamarlo tensión. ¿Listo? Y este es aquí nuestro peso, ¿correcto? Observamos que cuántas fuerzas tenemos. Tenemos esta, una, dos, tres y el peso. El peso lo conocemos que vale 5.500 libras. ¿Listo? Nuestro peso es el único que va vertical. Las demás van en esta dirección. Una va hacia allá, otra va hacia acá y otra hacia acá. Aquí como tengo un plano inclinado, empiezo yo a sospechar o empezar a pensar en utilizar un eje de coordenadas también inclinado. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo cada vez que tengamos un plano inclinado, utilicemos ejes coordenados también inclinados. Entonces, establezcamos nuestro eje X y nuestro eje Y también inclinado. Entonces, aquí establezco mi eje Y de esta manera y voy a establecer mi eje X de esta manera, paralelo al plano inclinado. Entonces voy a establecer acá una paralela a este plano inclinado. ¿Listo? Que nos quede pues paralelo a esta línea de eje X que tenemos acá, eje X y esta línea de eje Y. Esta línea que sea paralela
a esta fuerza. Y estas de Y que sean paralelas a esta fuerza, paralela a esta y paralela a esta. Entonces, eso es lo que me conviene. Cuando tengamos fuerzas así, por ejemplo, en este caso, que tenemos dos reacciones acá, vemos que nos quedan paralelas al eje Y, entonces por eso es que es conveniente utilizar mejor el plano, eh, el eje de coordenadas inclinado. ¿Listo? Si ustedes desean hacerlo con el convencional, lo podríamos hacer, pero se nos complicaría mucho el ejercicio. O sea, tendríamos que hallar ángulos para esta fuerza y para la tensión. La única que me serviría para el convencional sería el peso. Pero aquí como la mayoría de fuerzas las tenemos paralelas al eje Y y paralelas al eje X, pues nos conviene más utilizar un eje de coordenadas inclinado. ¿Correcto? Entonces, esto que hemos hecho acá se llama el DCL. Acuérdense, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ahora, después de hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a utilizar nuestra primera ley de Newton para responder las preguntas que me están haciendo acá. Determine la tensión en el cable y la reacción en cada par de ruedas. ¿Sí? Entonces esta rueda es una incógnita, esta otra rueda es una incógnita y esta tensión también es una incógnita. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cierto? En X, ¿qué tenemos? La tensión que va hacia allá, entonces la pongo negativa porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia acá positivo, hacia allá negativo. Y tenemos acá una componente del peso. Este peso tiene acá un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo, ¿cuánto es? Si aquí tenemos 25 grados, esto que estoy subrayando acá, 25 grados con respecto a la vertical, perdón, con respecto a hacia la vertical, acá nuestra fuerza que también es vertical, también va a ser un ángulo de 25 grados acá, 25 grados, ¿cierto? Esta fuerza es vertical, entonces me hace un ángulo con respecto a esta eje X que es paralelo a esto, a esta inclinación, también de 25 grados. Entonces vamos a tener acá, ¿esta en qué dirección va? Sí, acuérdense que esto descompone en dos, una en X y otra en Y. Entonces aquí vamos a tener más 5500, ¿cierto? Y nuestra X es el cateto adyacente, ¿cierto? Por eso es aquí por coseno de 25 grados, ¿cierto? Acuérdense que el ángulo es el ojo, entonces el adyacente es coseno y el opuesto es seno. ¿Listo? Y esto igual a cero, no tenemos más fuerzas en X. ¿Listo? De esta ecuación, uno ya puedo calcular la tensión, simplemente despejando, porque solamente tengo incógnita la tensión. Ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿cierto? Vamos a tener la reacción 1 más la reacción 2, ¿cierto? Y vamos a tener la componente en Y del peso, ¿cierto? Que va hacia abajo, entonces vamos a tener menos 5500 por el seno de 25. ¿Sí está claro por qué seno, no? Porque es el opuesto, ¿sí? El opuesto del que va en Y. ¿Tenemos alguna otra fuerza? No. Entonces igual a 0. Y esta es mi ecuación 2, que tiene dos incógnitas y una ecuación. Entonces no podemos resolver esa segunda ecuación. Nos toca plantear la tercera que viene de la ecuación de momentos. Entonces escogemos hacer sumatoria de momentos en algún punto donde tengamos alguna incógnita. Yo les recomiendo donde haya más incógnitas. Acá pues tenemos igual número de incógnitas, entonces mejor cualquiera de estos dos. Entonces vamos a hacerlo acá en 1. ¿Listo? Entonces sumatoria de momentos en 1 igual a 0. Recuerden sentido horario positivo. ¿Listo? Entonces R2 con respecto a R1 me produce un momento antihorario, entonces por eso va aquí negativo. Entonces menos R2 por, recuerden que momento igual a fuerza por distancia. R2 es fuerza por distancia, que es 25 más 25, 50. ¿Listo? Ya tenemos la R2. El peso tiene dos fuerzas, ¿cierto? La componente en X y la componente en Y. Entonces la componente en X
me va a producir un momento horario, por eso pongo aquí más, ¿cierto? Esa componente en X de esa fuerza es 5500 por coseno de 25. Fuerza, todo esto es fuerza. Por distancia, la distancia de esa componente X es de acá hasta acá, la distancia perpendicular a esta fuerza en X, que es 30. Entonces aquí va a ir por 30. ¿Listo? La componente en Y, que es esta que estoy aquí mostrando, también me produce un momento horario, pero lo pongo más. Y esa componente en Y viene dada por 5500 por seno de 25 por distancia. La distancia aquí en esta fuerza es la perpendicular. ¿Cuánto es? La fuerza sale de acá, ¿no? Entonces es por 25. Fuerza por distancia. Aquí por 25. ¿Listo? Ya lo borramos y lo hacemos acá mejor. 5500 por seno de 25 por 25. ¿Sí? Esta es la fuerza por distancia. ¿Listo? Estamos hablando del peso. La tensión también me produce un momento con respecto a R1. ¿Vea? La tensión me va a hacer girarlo antihorario. Entonces aquí va a ir menos tensión por distancia. La distancia perpendicular a esa fuerza es 24. Entonces aquí va a ir 24. Igual a 0. ¿Listo? Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación. ¿Listo? No tenemos ninguna otra fuerza que me produzca momento con respecto a R1. Entonces ya aquí lo que nos queda es solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, esta tensión la podemos hallar de esta primera ecuación, ¿no? Simplemente despejando. ¿Eso cuánto da? Entonces calculémoslo. Eso queda 5500 por coseno de 25. Eso nos da aquí un valor. Si esta tensión para el otro lado vuelve positiva, nos da un valor aquí 4500, perdón, 4984, 4984.69 libras. ¿Listo? Este valor lo reemplazo en esta ecuación 3 y voy a calcular R2, ¿cierto? Entonces hagamos el ejercicio. R2 debe dar, ¿sí? Si paso este pasa al otro lado, calculo R2, reemplazo la tensión aquí normal, ¿cierto? ¿Sí? Aquí 4184 lo metemos acá y bueno, todo este valor ¿cuánto nos va a dar? 5500 por coseno de 25, ese valor por 30 más 5500 por seno de 25 por 25. Calculamos otra vez aquí. 30 por 5500 por coseno de 25 más 25 por 5500 por seno de 25 menos la tensión que es 4984.69 por 24. ¿Listo? Ese valor lo dividimos en 50 y aquí calculamos que R2 es igual a 1760.36 libras. ¿Listo? Este valor lo reemplazamos en la ecuación 2 y ahí vamos a calcular R1. R1 ahí cuánto nos da.
Entonces, 2760 que nos dio ahí, menos 5500 por seno de 25. Despejando, nos queda aquí pulando esto, nos queda que R1 es 564.03 o 04 libras. ¿Listo? Espero que este video les haya ayudado a comprender mejor este tema de momento y cuando trabajamos con planos inclinados. Muchas gracias por la atención.